Bueno, buenas tardes, niños y niñas de curso 303. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, que se encuentren bien de salud todos, que estén haciendo sus actividades muy juiciositos en la casa, teniendo mucha paciencia, pues porque la situación no es la mejor, pero con mucha paciencia vamos a ir superando esto. Bueno, niños, el día de hoy vamos a trabajar desde el área de ciencias naturales. Vamos a continuar con el tema de los ecosistemas. Ya es uno de los últimos ecosistemas que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver el ecosistema de la tundra polar. ¿Listo? Es uno de los ecosistemas que más me gusta. Es muy interesante este lugar. Entonces vamos a poner muchísima atención. Bueno, entonces la tundra polar es un ecosistema que se encuentra ubicado específicamente en dos partes del planeta, en el polo norte y en el polo sur. La Tierra tiene dos polos, que son estos. Entonces, estos lugares se caracterizan porque en estos encontramos este tipo de ecosistema. ¿Listo? Entonces, este ecosistema, la característica más importante es que sus suelos o sus zonas están cubiertas de hielo y es porque se ha acumulado la nieve. ¿Listo? ¿Por qué en estas zonas hay hielo? Porque no le llegan directamente los rayos del sol y por eso en estas dos zonas se acumula la nieve. ¿Listo? Entonces, en las regiones polares el clima es muy frío, es decir, tanto en el polo norte, que es donde encontramos los ositos, como en el polo sur, donde viven los pingüinos, el frío es extremo, hace demasiado frío. Ustedes imagínense que aquí en Bogotá, cuando hace frío, estamos en una temperatura más o menos de 13 grados, cuando uno siente mucho frío. Entonces ustedes imagínense cuando llegue a cero por debajo, o sea, es un frío ustedes no se alcanzan a imaginar lo fuerte que es ese frío. Entonces nosotros, por ejemplo, que estamos adaptados al frío de acá, pero ya uno irse a un lugar tan frío, yo creo que pues sería súper difícil uno lograr sobrevivir ahí. Sin embargo, hay especies, tanto animales como plantas, que han logrado sobrevivir en este ecosistema que es realmente muy diferente, por ejemplo, todo lo contrario del desierto, que ya lo habíamos visto. Entonces, la vegetación en este lugar, las plantas son muy escasas, casi que ni existen, pero sí hay una que otra. Entonces, por lo general, hay musgos, que son estos que vemos por acá, por acá, unas plantas muy pequeñas, hay algunos pinos y sobre todo están los líquenes, que son estos de acá. Esos son los que aparecen, que es como un tipo de vegetal que se pega a las rocas y de ahí sale este tipo de vegetación. ¿Listo? Digamos que plantas que logran sobrevivir acá ya están adaptadas porque logran sobrevivir al frío, resisten el frío y ahí dice que obtienen el agua de la nieve que se derrite. Entonces, como es un lugar tan frío, al derretirse, ellas se alimentan de esa agua que se derrite. ¿Listo? De esa nieve que se derrite. Entonces, como vemos, es un lugar muy desolado, es decir, no vamos a ver como en la selva que están todas esas plantas, así, esos árboles grandes, diferentes tipos de árboles, no. En este lugar es realmente muy pocas las plantas que podemos encontrar. ¿Listo? Bueno. En cuanto a la fauna, es decir, los animales, el animal más conocido de estas regiones es el oso polar, que es el que vemos aquí. Mírenlo tan lindo con sus crías. Entonces,
Este animal es carnívoro, se alimenta de focas y de peces que se encuentran en la parte, digamos, donde hay ríos o el mar cercano a estos polos. Entonces, en este lugar encontramos este tipo de especies. También encontramos las ballenas, como esta que aparece aquí. Es un animal típico de estas aguas que se encuentran en este ecosistema. Entonces, lastimosamente las ballenas, como aquí lo dicen, están amenazadas porque el ser humano pues obviamente las han ido cazando y pues se encuentra en peligro de extinción, al igual que el oso polar también por su pelaje, por sus pieles. Entonces, desafortunadamente se encuentran en vía de extinción. También encontramos otro tipo de animalitos en este ecosistema, por ejemplo los pingüinitos que están acá, son estos de acá, que son un tipo de aves, aunque ustedes no lo crean, son aves, pero ellas no pueden volar, así como en el pasado ecosistema que vimos, el ecosistema de la sabana, que aparecía el avestruz y que ella no puede volar. El pingüino tampoco puede volar, pero a cambio los pingüinos son buenos nadando y buceando, es decir, se sumergen en el agua que hay en este ecosistema. Otras aves que encontramos aquí son los albatros, estos de acá, que es este tipo de ave que tiene muy largas sus alas y delgaditas, pero que vuela demasiado, capaz de sobrevolar toda la superficie del mar y se alimenta de los pececitos que ve ahí o los calamares. ¿Listo? Entonces él va volando, va sobrevolando, ve el pececito y ¡pum!, se alimenta de ellos. Bueno, en cuanto a la gente que habita esta zona, estos ecosistemas, pues encontramos los esquimales. Así se les llaman a las personas que viven en este ecosistema. ¿Listo? Los esquimales se dedican a la caza y a la pesca. Aquí, como vemos el dibujito de este señor, está pescando, aunque ustedes no lo crean. Hacen obviamente orificios en la misma nieve o hielo. Como en la parte de abajo hay agua, pues hay animalitos, hay peces que sobreviven a ese frío. Entonces los pescan. ¿Listo? También, como vemos acá, ellos andan con perros que pues son utilizados para poder cazar a sus animales, pero también para poderse movilizar. Entonces ustedes ven a veces las películas de Navidad que salen así, este tipo de trineos son muy comunes en esa zona, porque pues allá no pueden sobrevivir los caballitos ni ciertas especies, y también digamos que transportarse ahí es difícil porque pues los carros y eso quedan atrapados por la nieve. Sin embargo hay uno que otro, pero es más común encontrar este sistema de transporte que es el trineo. ¿Listo? Las personas que viven ahí, o sea, los esquimales, utilizan la carne, la grasa y la piel, los huesos y los intestinos de los animales que viven en estas zonas. ¿Listo? Pues claro, ustedes imagínense en el frío tan terrible, pues obviamente tienen que sobrevivir de alguna forma. Entonces aquí vemos una imagen de los esquimales. Ustedes ven, ellos por lo general son muy bajos de estatura, utilizan pieles que abrigan demasiado, como estas que ustedes ven acá, muy abrigadoras, aquí como ustedes ven. Entonces, obviamente para poder soportar el frío, ¿sí? Ellos ya están adaptados para estas, digamos, temperaturas tan bajas. Además de esto, estos personajes, estos esquimales, pues obviamente para poder sobrevivir deben viajar de un lado para otro para poder conseguir focas
que es por lo general de lo que se alimentan, pero también de otros animales para poder alimentarse. ¿Sí? Como es un lugar donde no hay muchos animales, pues ellos se tienen que ir a otras zonas a ver qué logran cazar. Y como a veces no es tan fácil, entonces tienen que construir improvisadamente, tienen que construir estas casitas que se ven acá, que son los iglús, que son casitas construidas con hielo. Ellos se meten ahí y sobreviven por temporadas mientras logran conseguir el alimento. ¿Listo? Bueno, para poder entender un poquito más acerca de este ecosistema, vamos a ver un videíto. Como siempre, yo les coloco un videíto para que logremos ver más las características de este lugar. Bienvenidos a Colitas Naturaleza. Hoy vamos a conocer el ecosistema del Polo Norte. El Polo Norte se encuentra en el Océano Ártico y está a nivel del mar, coincidiendo con el eje de rotación. ¿Sabías que el Polo Norte es más caliente que el Polo Sur? En invierno, las temperaturas en el Polo Norte pueden variar de aproximadamente 43 grados bajo cero a 26 grados bajo cero. Las temperaturas de verano están alrededor de los 0 grados. Hola, Conejo. Tenías razón. El Polo Norte es un lugar único y precioso. ¿Eso que se ve en el cielo es una aurora boreal? ¡Qué frío! ¿Entramos al iglú a calentarnos? Sí, pero antes quiero que conozcáis a mis amigos del Polo Norte, la foca, la morsa, el oso polar, el narval y la ballena. ¿Sabíais que la ballena es uno de los animales más grandes del mundo? Venid a conocerla. Las ballenas somos una especie de mamíferos acuáticos de la familia de los cetáceos. En invierno nos alimentamos en el Polo Norte. En verano migramos y recorremos largas distancias hacia mares cálidos para reproducirnos. ¿Sabías que podemos medir de 15 a 17 metros y podemos llegar a pesar entre 50 y 80 toneladas? En el cielo nocturno de los dos polos pueden verse maravillosos espectáculos de luz. Este fenómeno natural se conoce como aurora boreal. Las auroras se forman cuando las partículas de energía del Sol chocan contra los gases del aire. Los osos polares somos mamíferos carnívoros. Vivimos en el hemisferio norte de la Tierra, en el medio polar y zonas heladas. Podemos llegar a vivir un máximo de 30 años. ¿Sabías que somos uno de los animales más grandes del mundo? Los iglús son casas construidas con bloques de nieve, que generalmente tienen forma de cúpula. Se asocian comúnmente con los esquimales, que los usan como refugio temporal durante el invierno. Las focas del Polo Norte somos mamíferos marinos adaptados a vivir en medios acuáticos. Somos predadoras muy astutas, capaces de sumergirnos 600 metros bajo el nivel del mar para alimentarnos. Tenemos una gruesa capa de grasa debajo de nuestra piel para protegernos del intenso frío. Entonces ahí vimos características de este ecosistema tan bonito y tan importante que existe en nuestro planeta Tierra. Bueno, ya para terminar esta breve explicación, entonces
Por favor, en el cuadernito de ciencias naturales vamos a escribir como siempre la información de cada ecosistema, en este caso de la tundra polar. Lo vamos a escribir bien juiciositos. Luego van a realizar el punto 2 y el punto 3 de la guía que les acabé de enviar. ¿Listo? Cuando terminen, por favor, le toman la fotico y la envían vía WhatsApp. La vez pasada me preguntaban que si era necesario copiar la información. Sí, es importante porque de ahí van a salir preguntas muy probablemente más adelante para algunas de las evaluaciones que se van a realizar. ¿Listo? Entonces, o de actividades. Entonces es importante que tengan la información a la mano. Bueno, entonces niños, espero se encuentren muy bien, que Dios los bendiga mucho, que sigan así de juiciosos como han estado hasta el momento. Y pues entonces cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, no duden en hacerla porque yo voy a estar muy pendiente toda la tarde. Saludos a todos y nos hablamos en la próxima videoclase. Clase.